Mucha atención a esta hora, vamos a pegarnos a las declaraciones que se dan en Washington después de la reunión que ha mantenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el líder opositor venezolano Antonio Ledesma, quien sabemos semanas atrás logró huir de Caracas, donde se encontraba bajo arresto domiciliario. Venimos a pedir la solidaridad oportuna de la comunidad internacional. Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro por un régimen que ha conculcado la libertad de expresión. En Venezuela opinar es un delito. A mí me encarcelaron por usar la palabra para caracterizar el régimen que venimos padeciendo por estos largos 20 años. En Venezuela los poderes han sido reducidos a parapetos al servicio del continuismo de una camarilla que ha malbaratado la más espectacular fortuna que país alguno haya podido colocar al servicio de su pueblo para su desarrollo. Pueblo que hoy en día está pasando hambre. Como ya ustedes lo saben, más de 300.000 niños acusan desnutrición. Cuando recorrí esos miles de kilómetros, esos centenares de kilómetros, lo que me encontré en la carretera fueron pueblos desolados, gente con rostros famélicos, niños que se acuestan sin comer, y eso ocurre en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Y desgraciadamente el gobierno ha logrado salirse con la suya, embarcando en un falso diálogo a sectores que actúan en nombre de ese pueblo que ha luchado en las calles, de ese pueblo que dio su vida en las calles, de esos estudiantes, de esos escuderos que inmolándose y dibujando con su sangre el mapa sentimental de Venezuela, hicieron posible que hoy en todo el mundo se esté hablando de Venezuela. Deploro que se caiga otra vez en ese camino incierto de algo que se llama diálogo, que para mí no es otra cosa que una parodia, de un gobierno que lo que hace es extender el fallido diálogo que se inició en República Dominicana el año pasado, con los mismos moderadores, que más que moderadores para buscar una solución que beneficie al pueblo de Venezuela, han sido instrumentos al servicio del régimen que lo que ha buscado es ganar tiempo para perpetuarse en el poder. De un régimen que niega la crisis humanitaria, el colapso humanitario, y por lo tanto dice que es una conspiración del imperio cuando se propone que en Venezuela se establezca un canal, una ayuda humanitaria. De un régimen que tiene más presos políticos que en Cuba, que ya es bastante decir. Y por lo tanto, más que dialogar, lo que se debería es establecer las condiciones para definir la salida de Nicolás Maduro y que se establezca en Venezuela un gobierno de transición, que podamos darnos gobernantes mediante elecciones absolutamente libres, lo cual nunca será posible mientras existan estos poderes que son manipulados como títeres por quienes detentan el poder en mi país. Estas son las reflexiones que quería hacer en alta voz, y es la lucha que voy a seguir dando en nombre de esos 4 millones de desterrados, de esos venezolanos que salieron del país pero que llevan a Venezuela en el corazón, de esos venezolanos que son también perseguidos políticos, de esos venezolanos que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Panamá, que están en Colombia, como refugiados, huyendo de un régimen que los persigue, porque es un régimen que no garantiza los más elementales derechos humanos de cualquier ciudadano venezolano. Secretario, ¿se viene oposición acudiendo el diálogo con el gobierno de Maduro, de República Dominicana? Mire, yo no soy ni analista político, ni represento una voz en la dinámica política interna de Venezuela. Lo que yo digo es que el diálogo hoy todavía no es suficientemente inclusivo, porque no ha sumado
o no ha dado las condiciones como para que pueda sumarse, por ejemplo, la plataforma política de Soy Venezuela. Sabemos que la MUD, hoy algunos sectores de la MUD pueden representar oposición venezolana, sabemos que hay otros sectores de la MUD que no representan oposición venezolana, que no son directamente oposición venezolana, y que por lo tanto este esquema definitivamente no es suficientemente inclusivo. No plantea una agenda que resuelva los temas principales del país. Esto es la salida política hacia la democracia en Venezuela. Ahí está la rueda de prensa del secretario de la OEA, Luis Almagro, con Antonio Ledesma. Se han reunido en la sede de la organización. Justamente Ledesma ha dicho: vengo a alzar la voz en nombre de estos 30 millones de ciudadanos que están secuestrados por el régimen. Opinar en Venezuela es un delito. Recordemos que el alcalde metropolitano de Caracas dice que va a llevar adelante una gira internacional para hacer conocer la situación que vive Venezuela. Él huyó de Venezuela, está ahora en España y está realizando una visita por varios países y gobiernos para llevar esta situación en la tela internacional.